Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por este grande privilegio de poder estar aquí nuevamente para predicar la palabra de Dios. Vamos a continuar, mis hermanos, con la carta de Tito en el capítulo 2, donde nos quedamos el domingo pasado, con la ayuda del Señor. Tito capítulo 2. Gracias a Dios, el domingo pasado pudimos ver el versículo 1 y 2. Hoy estaremos viendo, si Dios nos lo permite, de los versículos 3 al 5, si el Señor nos lo permite. Tito capítulo 2, versículos del 3 al 5. Recuerden que en todo este capítulo lo que estamos viendo es animándonos unos a otros a vivir piadosamente. Animándonos unos a otros a vivir piadosamente. En el capítulo 1 vimos cómo Pablo establece la necesidad de un liderazgo piadoso frente a la realidad de falsos maestros, fue lo que vimos en el capítulo 1, y en el capítulo 2 manda a todos los creyentes a animarse a vivir piadosamente. Entonces, hermanos, en este texto Cristo nos manda a animarnos unos a otros a vivir piadosamente para que evangelicemos eficientemente, es lo que estamos viendo en este capítulo, que Cristo nos manda a animarnos unos a otros a vivir piadosamente para que evangelicemos eficientemente. En el versículo 1 vimos el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. En otras palabras, anima a otros creyentes a vivir piadosamente. Y en el versículo 2 al 9 vamos a estar viendo y hemos visto a quienes debemos animar a vivir piadosamente. A quienes debemos animar a vivir piadosamente. Vimos en el versículo 2 el primer grupo, a los hombres de mayor edad o a los hombres mayores, a los ancianos. Vimos en el primer grupo los hombres de mayor edad que deben ser sin vicios, deben tener dominio propio, que inspiren respeto debido a su conducta prudente, que sean saludables espiritualmente en su confianza en el Señor, en la práctica del amor y en la capacidad de soportar el sufrimiento. En esencia fue lo que vimos. Y el día de hoy veremos al segundo grupo, que son las mujeres de mayor edad o las mujeres mayores. Entonces veremos el segundo grupo de a quienes debemos animar a vivir piadosamente, a las mujeres piadosas. Y leo el texto para ustedes que dice: asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las mujeres, a las jóvenes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Oremos. Padre amado, venimos delante de ti, dándote muchas gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Señor, ayúdanos, Padre, a poder entender tu palabra y a poderla poner en práctica para vivir en piedad, para que podamos evangelizar eficientemente, Señor, y que podamos crecer en piedad, Señor, como iglesia. Perdona nuestros pecados, purifica nuestros corazones y guíanos al texto, Señor, que tu Santo Espíritu nos redarguya y nos ayude a ser más como Cristo. Usa, Señor, mis labios imperfectos y que tu nombre sea honrado y glorificado. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo luce una vida transformada por la gracia en las mujeres mayores? Es una pregunta. ¿Cómo luce una vida transformada en las mujeres mayores y también en las más jóvenes? Hemos estado viendo que la gracia que salva es una gracia que también transforma. ¿Cómo luce esa gracia transformadora en la vida de las personas mayores? También para ellas Dios nos da instrucciones de cómo debemos de vivir y animarnos a vivir piadosamente unos a otros. En el primer grupo ya mencionábamos que hablamos a los hombres mayores de mayor edad
y ahora veremos cómo la palabra de Dios nos habla y les habla a las mujeres de mayor edad. Comienzo en el versículo 3. La primera palabra que vemos aquí es asimismo. Este es un adverbio que se usa para indicar una relación de igualdad o semejanza o conformidad, en cuestión de que así como los ancianos deben cumplir deberes para vivir piadosamente, así también las ancianas deben manifestar ciertas características que hacen manifiesta la gracia de Dios en sus vidas piadosas. Esta palabra, hermanos, está poniendo en igualdad la instrucción que se le hizo a los hombres mayores en el versículo 2. Los ancianos deben ser. Bueno, el mandamiento también es aplicable entonces para las mujeres mayores. Así como los ancianos deben ser, como se describió en el versículo 2, de la misma manera es un deber para las mujeres mayores vivir de la manera que nos va a decir las características aquí, para evidenciar esa gracia que nos transforma y que nos lleva a vivir una vida piadosa. Asimismo dice, las ancianas. ¿A quién se refiere o a qué se refiere específicamente cuando dice las ancianas? Esta palabra, hermanos, es una palabra que aparece una sola vez en el Nuevo Testamento y aquí en Tito, y se refiere a una mujer de edad avanzada. Nunca se usa para hablar de un liderazgo femenino pastoral, hermanos. ¿Cómo lo sabemos? El contexto en el versículo 5 habla cuando dice que designarás ancianos y el que fuere irreprensible. La palabra que se utiliza ahí está en masculino, no está en femenino. La palabra que estamos viendo aquí, ancianas, está en femenino. Otra de las cosas que vemos es que el contexto de los requisitos son para los hombres y aquí en este contexto está hablando de personas de edad. Ya vimos, así como en el versículo anterior, ancianos no se refiere al liderazgo, se refiere a personas mayores. Esta palabra ancianas de la misma manera se refiere a mujeres de edad. Nunca se refiere para hablar de un liderazgo femenino pastoral, puesto que no encontramos en ningún lugar por las Escrituras un liderazgo femenino pastoral. Entonces, se refiere a mujeres de mayor edad. Dice aquí que las ancianas o las mujeres de mayor edad deben ser de la siguiente manera. Vamos a ver las características y aquí quiero que preste mucha atención, mis amados hermanos, para que vean lo que la palabra de Dios está demandándonos hablar unos a otros para motivarnos a la piedad. Escuche. Asimismo, las ancianas deben ser, dice, reverentes en su conducta. Reverentes en su conducta. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que las mujeres mayores deben de ser reverentes en su conducta? Esta palabra reverente, este adjetivo reverente, significa propio de quien está consagrado a Dios. Es el significado básico de esta palabra. Propio de quien está consagrado a Dios. Viene de una palabra que es equivalente a consagrar. Y aquí, en este contexto, Pablo exhortaba a las mujeres en general a comportarse como mujeres que profesan la piedad. Es decir, que su conducta manifiesta que ahora han sido apartadas para Dios debido a que ahora pertenecen a Dios por la fe en Cristo. Ahora deben vivir y actuar en consecuencia con esa reverencia correspondiente. De manera que una mujer en Cristo, una mujer mayor en Cristo, ya no se pertenece a sí misma, debe de vivir en consecuencia de su fe o de su unión con Cristo. Y eso es a lo que se refiere aquí, reverente, que está consagrada a Dios. Y especifica en qué sentido. Dice, ¿en qué aspecto? Reverentes con respecto a su conducta. La conducta aquí, hermanos, es la forma en que uno vive. Es decir, en la manera cotidiana de cómo nos conducimos. Una persona adulta, una mujer adulta, debe de manifestar esa piedad en su vida diaria, esa consagración en todo lo que hace. Eso no solamente se limita a acciones específicas en ciertas horas del día, sino en toda su forma de vivir, es lo que está diciendo el texto. Entonces la primera característica que vemos aquí es que
las mujeres mayores de edad deben de ser reverentes en su conducta. En otras palabras, con una conducta que es propio de quien está consagrado a Dios. En segundo lugar, nos sigue diciendo el texto que no deben ser calumniadoras. Mire lo que dice el texto: no calumniadoras. Y esta palabra es interesante, hermanos, porque este sustantivo viene de una raíz griega que es diabolos, que también se usa esa palabra para hablar de el enemigo, el diablo. Y este sustantivo, hermanos, que también puede ser un adjetivo, significa calumniar, y la referencia es a personas que tienen inclinación a encontrar defectos en el comportamiento y en las actitudes de otros y esparcir sus acusaciones y críticas en la iglesia. También, como les repito, o se puede usar como nombre propio para aludir al diablo, o se usa para describir una característica. Pero miren cómo lo traduce aquí la NBLA: no calumniadoras. Otras versiones lo traducen como no chismosas, por ejemplo. El punto, mis hermanos, es la referencia a personas que tienen la inclinación de encontrar defectos en el comportamiento y en las actitudes de otros y esparcir sus acusaciones y críticas en la iglesia. Ojo, una mujer de mayor edad se va dando obviamente cuenta de muchas faltas o cosas en las más jóvenes o en los demás, pero lejos de ser una persona crítica o juez o acusadora, que ese es el papel del diablo, cuando una mujer se comporta de esta manera, está imitando al diablo. Entonces, en lugar de eso, mis hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios es que nosotros debemos de motivarnos a la piedad. Ojo, pero entonces significa que una mujer no va a ver los defectos en otro y si ve pecado se tiene que quedar callada. No, porque también por el contexto de las Escrituras vemos que si tu hermano peca, ve y habla tú con él a solas. Si no te oyere, ve con 1 o 2 testigos. Si no te oyere, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, entonces tele por gentil y publicano. Hay un procedimiento, hermanos. Hay un procedimiento. Pero vamos a suponer que una hermana mayor ve un defecto en otra. ¿Qué es lo que debe hacer? En lugar de esparcir su crítica destructiva hacia toda la iglesia, por esa conducta, debe de orar en amor y en humildad, ir con la persona y motivarla a que se arrepienta con la palabra de Dios y a volver a la conducta apropiada. Pero ¿qué pasa a veces, hermanos? Vemos nosotros, y esto no nomás aplica para las mujeres adultas, ¿no? Cualquiera de nosotros a veces podemos ver alguna conducta o algún comportamiento en algún hermano X o hermana, y en lugar de ir con esa persona y hablar, se lo decimos a alguien más. Y eso ya es un chisme, hermanos, porque no estamos yendo con la persona correspondiente y le estamos diciendo la palabra de Dios. A veces puede ser un malentendido, hermanos. A veces podemos ofendernos por algo que alguien dice y lo que sea. A veces sí puede ser un pecado abierto, no sabemos, no conocemos el corazón de las personas. Pero lo que sí es evidente, mis hermanos, es que en lugar de yo esparcir una crítica de algún hermano hacia otro que no está involucrado en eso, debo de orar y de ir a hablar con la persona correspondiente y no andar diciendo nada de esa persona que pueda dañar su reputación. Tengo que ir a la persona y hablar con ella. Si es pecado, confrontarla amorosamente con la palabra de Dios. Si es un malentendido, se arregla para poder seguir teniendo una comunión armoniosa y gozosa. Pero lo que no es correcto, mis amados hermanos, es andar buscando defectos en el comportamiento de otros o en sus actitudes y esparcir nuestras acusaciones y críticas en la iglesia. Ese tipo de comportamiento no refleja a Cristo, refleja al calumniador principal, al diablo. Por el contrario, una mujer de más edad debe de enseñar a las más jóvenes a decir, bueno, mira, si tú traes algo en contra de una hermana o de otra persona, ora y ve y habla con esa persona bíblicamente, pero examina tu corazón. No de que, sí, y ya se toman personal. Alguien le dice un chisme a una persona y al rato
5 personas están enojados contra un hermano y ese hermano no sabe por qué, cuando el problema era con una sola persona. Y eso es pecaminoso, hermano. Eso es pecaminoso. Por el contrario, debemos hablar la verdad en amor unos a otros. Debemos de tener la confianza de acercarnos y de exhortarnos, y cuando es necesario reprendernos, pero en amor, hacerlo con amor, personalmente, con una verdadera preocupación para motivarnos a la piedad. No con soberbia o no con el deseo de perjudicar o de dañar a otros. Entonces es una característica que vemos. Otra característica dice, ni esclavas de mucho vino. Esta palabra, hermanos, esclavas, es una palabra que se puede traducir, es un verbo del que de alguna manera está fungiendo aquí como un adjetivo, pero es un verbo participio que implica dejar ser dominado por. Esta palabra viene de una palabra griega, douló, que significa poner bajo servidumbre y por extensión figurativa, esclavizar. En otras palabras, dejar ser dominado por o controlado por. Y ojo, porque aquí dice, no dice solamente por vino, dice por mucho vino, ni esclavas de mucho vino. Recuerden que hay contextos, por ejemplo, donde Pablo le dice a Timoteo, por ejemplo, ya no tomes agua debido a tus frecuentes enfermedades, sino usa un poco de vino por tu salud. Entonces, no está condenando el texto en absoluto que sea un pecadísimo, un tabú el vino, porque en este contexto cultural, hermanos, era más saludable conservar vino que agua potable, pero siempre el ser controlado por una sustancia va a ser condenado. Y muchas veces la edad no es un impedimento para ser controlado por el vino. Vimos que hubo una advertencia para los ancianos, a las personas mayores en el versículo anterior, y hay también una advertencia a las mujeres que también pueden llegar a ser controladas por el vino, por alguna sustancia. Y miren, la advertencia que simplemente vamos a recordar ahí en Proverbios 23:31. Proverbios 23:31. No es propia solamente para los hombres, también aplica para las mujeres, jóvenes, adultos y de todo tipo. Mira lo que dice Proverbios 33:31. Proverbios 23. Creo que me equivoqué en la cita. Sí, perdón, yo andaba por Salmos, hermanos. Yo andaba por Salmos y por eso. Proverbios 23:31. Desde el versículo 29 dice, ¿de quién son los ayes? ¿De quién las tristezas? ¿De quién las luchas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? ¿De los que se demoran mucho en el vino? ¿De los que van en busca de vinos mezclados? No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa, entra suavemente, pero al final muerde como serpiente y pica como víbora. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades, y serás como el que se acuesta en medio del mar, o como el que se acuesta en lo alto de un mástil, y dirás, me hirieron, pero no me dolió, me golpearon, pero no lo sentí. Cuando despierte, volveré a buscar más. En otras palabras, el vicio al vino o a cualquier bebida alcohólica trae consecuencias, pero la persona dice, aún así lo voy a seguir haciendo. Y para esto, para la necedad no hay edad ni sexo. Tanto hombres como mujeres pueden ser esclavos de estas cosas, hermanos. Entonces, es una invitación a la sobriedad. A las mujeres adultas no deben dejarse dominar por el vino ni por ninguna otra sustancia. Deben de practicar la sobriedad, el dominio propio. La implicación es a no ser dominadas por el alcohol o cualquier otra sustancia. Es otra característica. En un sentido negativo, ¿no? Ya vimos dos características en un sentido negativo, ¿no? No calumniadoras, no esclavas de mucho vino, pero ahora vemos otra característica que es en un sentido positivo, sino en vez de eso, hay un adjetivo aquí, se podría decir enseñadoras de lo bueno, o que enseñan lo bueno, dice el texto. En el griego, esta es una sola palabra, pero para traducirla en español se ocupan como 4, pero en el griego es un adjetivo, una sola palabra, que significa enseñadoras de lo bueno.
Y este adjetivo está compuesto por dos palabras, didáscalos y kalos. Didáscalos significa instruir, enseñar. Y kalos, o bueno, denota aquello que es intrínsecamente bueno, hermoso, y tiene que ver con aquello que es éticamente bueno, correcto, noble, honorable, en este contexto, que corresponde a la piedad. En este contexto, lo que corresponde a la pureza, lo que corresponde al evangelio, lo que glorifica y que es de acuerdo al carácter de Dios en Cristo. Algo bello, algo hermoso, algo honroso, algo bueno. Es decir, todo lo que es de acuerdo al carácter de Dios en Cristo, que está revelado en las Escrituras. En lugar de ser calumniadoras, en lugar de ser controladas por el vino, deben de ser maestras del bien, maestras de aquello que contribuye a lo piadoso, de aquello que es éticamente bueno, correcto, noble, honorable. Deben de ser caracterizadas por eso, mi hermano. Son características. Es algo que debe de definir. Recuerden que ya dijo que deben de ser de esa manera en su forma diaria de vivir. Deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, no esclavas de mucho vino, sino que enseñen lo bueno, que sean maestras del bien. ¿Cuál es el propósito? Ahora pasando al versículo 4. ¿Cuál es el propósito de esto? Dice, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos. Note cómo esta cláusula que indica propósito de las características dichas anteriormente está puesta después de mencionar estas características. Pablo pudo haber dicho primero, deben de instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos. Pero primero dice, ustedes deben ser de esta manera para que entonces al vivir de esta manera, con su ejemplo y con su instrucción, puedan entonces tener este ministerio con las más jóvenes. En otras palabras, deben vivir de esta manera para que puedan instruir de esta otra manera. No se puede invertir el orden. No puedes instruir sin ser. Porque es muy fácil dar información, ¿no? Es muy fácil decir lo que hay que hacer y no tienes que hacer. Pero ¿lo estás viviendo? Hermanas, ustedes pueden ver defectos en las más jóvenes, pero sus vidas muestran esa piedad para que ustedes puedan con una autoridad moral acercarse a ellas y guiarlas en la piedad. Es una buena pregunta. Ahora, aunque aquí habla obviamente de personas mayores que ya crearon hijos y todo eso, podríamos aplicarlo en un sentido secundario y amplio a toda mujer que sea mayor y a toda joven o a toda mujer que sea menor en un diferente grado de influencia, aunque usted no tenga 60, 70 años y esté más joven, pero hay otras jóvenes a las cuales usted puede instruir o guiar. No necesita tener 70, 80 años para que esto aplique para usted. Si usted es mujer y es mayor que otras, aplica para usted. Todos podemos aplicar la palabra de Dios para que puedan instruir. Y esta palabra, hermanos, este verbo, instruir, es muy interesante porque viene de una palabra griega, de un verbo, que significa, denota causar, ser de mente sobria o devolver a alguien a sus cabales, a sus sentidos. No solamente es dar una información, sino que tiene la connotación de una corrección, de una disciplina, de una instrucción que va para reordenarle la mente a alguien. Tiene el sentido de instruir, de aconsejar, de discipular. Las mujeres mayores son las que principalmente deben estar discipulando, aconsejando e instruyendo a las más jóvenes a vivir piadosamente. Fíjese bien, hermanos, aunque los pastores tenemos la responsabilidad de pastorear a todos, las mujeres mayores son las que son responsables de discipular a las más jóvenes a vivir piadosamente. ¿Se da cuenta? Hay una gran responsabilidad aquí.
Esta palabra, sofronizo, que acabo de leer, denota causar ser de mente sobria, devolver a alguien sus sentidos, denota aconsejar, discipular. Las mujeres mayores son las que principalmente deben estar discipulando, aconsejando e instruyendo a las más jóvenes a vivir piadosamente. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo en esta instrucción? ¿Qué era lo que Tito tenía que enseñar en la iglesia a estos diferentes grupos? A los ancianos mayores, ya vimos. A las mujeres de mayor edad, a que sean reverentes en su conducta, no calumniadoras, no esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, con el propósito de que puedan instruir a las más jóvenes o a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, ¿en quién iban a influenciar ellas? Y noten, hermanos, miren, en el versículo 6 vamos a ver que hay una instrucción hacia los jóvenes. Pero ¿por qué no hay una instrucción directa hacia las mujeres jóvenes? Porque está dentro de estos versículos. Las mujeres mayores son las responsables de influir en este grupo de las mujeres jóvenes. Dice, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos. ¿Cuál va a ser el sentido de su consejo, de su instrucción, del discipulado de estas mujeres, hermanos? En primer lugar, vemos que deben de aconsejar, es otra traducción válida de este verbo, a las jóvenes a que amen a sus maridos. Esta es otra palabra, hermanos. En el griego es una sola palabra, que aquí se traduce para darle el sentido en varias palabras, ¿no? Y esta palabra denota primariamente un amor de afecto. Se compone de dos palabras, de filos y andros, de amor por los hombres, pero en este contexto, amor por el esposo. Y el sentido de esta palabra, hermano, hace hincapié en el afecto. Miren, si vamos a Efesios 5, Cristo le manda a los varones amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, y se utiliza agapao. Pero aquí, ser amadoras de los esposos, esta palabra tiene que ver, hace más hincapié con el afecto. En Efesios, el amor del esposo tiene que ver con acciones en concretas que muestran el amor sacrificial de Cristo por su pueblo. Pero aquí habla de el afecto que las mujeres deben demostrar en su hogar por sus esposos y por sus hijos. Miren, Pedro aconsejó algo similar en 1 de Pedro 3, del 3 al 4. En 1 de Pedro capítulo 3, mis hermanos, de los versículos 3 y 4, dice que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, versículo 4, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Tierno y sereno. El punto, mis hermanos, es que las mujeres mayores deben de ayudar a las más jóvenes a tener ese afecto por sus esposos. En lugar de decirle, llegan las mujeres jóvenes y, hermana, necesito un consejo, ya no aguanto a mi esposo, fíjese que no me da bien para el gasto, y que esto, y que es muy así, y todo, es bien desordenado, que yo no lo aguanto, y todo. Y luego, una mujer insensata diría, tú estás muy joven y bonita, puedes buscarte otro, no tienes que andar aguantando eso, ¿no? Alguien podría decir así, pero ¿cuál es el consejo de una mujer piadosa? No te quejes, da gracias a Dios por tu familia, sé piadosa, ámalo, muestra afecto, porque tu responsabilidad de amarlo no depende si él se lo merece o no, sino para que tú honres a Cristo. Y sigue diciendo el texto que ese afecto, ese amor, no solamente debe de ser hacia el esposo,
sino también a los hijos, porque sigue diciendo el texto, a que amen a sus hijos, y es una palabra similar, este adjetivo también se compone por esa palabra de el amor filial y por los hijos. Ese amor también debe de ser, ese afecto tierno también debe ser dirigido a los hijos. No deben de ver a la familia como una carga, es que ya no puedo viajar, es que no puedo realizar profesionalmente. Esto va en contra del espíritu feminista y contradictorio que predomina hoy en día, ¿no? Es que tú tienes que autorrealizarte, tú tienes que empoderarte, tú no necesitas al hombre, tú no necesitas la familia para ser feliz. Los hijos te esclavizan, el esposo te esclaviza. No, tú naciste para algo mucho más grande. Es una mentira satánica del diablo, traída desde el mismo infierno eso. Que se conmemora precisamente el 8 de marzo, ¿no? Con las marchas que hacen y que las mujeres ahí andan marchando, exigiendo derechos. Que el propósito de esto es manifestar la igualdad en muchas áreas y todo eso, pero es algo que el mundo celebra, hermanos. Nosotros no. Nosotros no celebramos eso, porque realmente rebaja la dignidad de la feminidad que Dios le ha dado a la mujer, ¿no? Y el mundo quiere subajar y denigrar eso, no exaltarlo. Contrario a todas esas ideologías perversas, nunca nada va a sustituir el diseño divino. Que una mujer sea afectuosa con su esposo, que sea afectuosa con sus hijos, es de gran bendición. Y las mujeres mayores tienen la responsabilidad de instruir, de aconsejar, de guiar, de corregir a las jóvenes para que alcancen ese propósito y vivan vidas piadosas de esta manera, hermanos. Sigue diciendo el versículo 5, más características, a que sean prudentes. Esta palabra prudentes también se le aplicó en el versículo 2 a los ancianos y habla de mente sobria, una persona que se domina a sí misma, una persona que no es controlada por sus pasiones, emociones, ni nada. Alude a una persona en su sano juicio razonable, no portándose necia, ni dominada por sus emociones para honrar al Señor. Lo mismo que vimos para los ancianos, es lo mismo que se pide para una mujer adulta mayor, que sea razonable, que no se deje dominar por la necedad. Lo mismo que les dijimos a los hermanos mayores a quienes amamos, déjese querer, no se ponga necio, de igual manera a las hermanas, amadas, mayores. No tiene que volverte la edad necia, no tiene que volverte la edad amargado o soberbio. Al contrario, mientras más vivas para el Señor, eso debe de darte más sabiduría para vivir en sobriedad, en pureza, en amor, en respeto, en gozo. Una persona mayor debe de inspirar todo eso porque ha aprendido a vivir y a dominar las pasiones. Bueno, eso se supone, que esa es la meta, ¿no? Es triste, hermanos, ver tanto a hombres mayores necios como a mujeres mayores necias y que dan malos consejos a las mujeres jóvenes, hermanos. Es muy triste ver eso. Pero qué bendición cuando hay hombres mayores piadosos, cuando hay mujeres mayores piadosas, que son de grande bendición. Así como ocupamos hombres mayores, así ocupamos mujeres mayores que puedan ser de una influencia piadosa para las más jóvenes. Las necesitamos, hermanas mayores. Y no voy a voltear a ningún lado para que nadie se ofenda. Ay, ya me miró el pastor, quiere decir que yo estoy mayor. No, hablo de que las mujeres que son mayores en proporción a las más jóvenes que hay, ¿no? Aquí, tomando la media de la iglesia para que no se ofenda. Vamos a suponer que la más mayor aquí sea de 40, ¿no? Para que no se ofendan. ¿Sí? Yo entonces también entraría en la categoría de doble anciano, ¿no? Pastor y luego persona mayor, ¿no? Pero bueno, hermanos, el punto aquí es que deben de dominarse a sí mismas, deben de tener la mente sobria, deben de tener dominio propio, no deben de dejarse llevar por sus emociones, sino deben dominar todo eso para honrar al Señor. Otra característica es que también deben de enseñar a las más jóvenes, aparte de que sean prudentes y sobrias,
las mujeres mayores poniendo el ejemplo, también deben de instruir a las mujeres más jóvenes, miren, en un área que es crucial en esta época que hay tanta depravación e inmoralidad, en la pureza. Esta palabra puro, hermanos, denota principalmente en este contexto de las mujeres jóvenes la castidad, la inocencia, la pureza moral. Ojo, hermanos, denota la castidad, la inocencia, la pureza moral. Las mujeres adultas deben de ayudar y motivar a las más jóvenes a anhelar la pureza. A las jovencitas, a las mujeres jóvenes que no se han casado, a que se guarden fieles para el matrimonio. A las que están casadas, a que sean fieles a sus esposos con pureza. La pureza es importante, la pureza sexual. Es importante en una época tan depravada. Ustedes deben de motivar a las jovencitas, hermanas. ¿Qué es lo que miran? ¿Qué es lo que escuchan? ¿Con quiénes se juntan? ¿Cuáles son las conversaciones que tienen? Incluso, no me refiero de forma legalista, pero hasta la forma de vestir. Las mujeres se visten para provocar a otros o para honrar al Señor. Las actitudes que tienen, el comportamiento, si las jovencitas tienen novio o no, cómo se conducen con ellos. Las mujeres son las que deben de estar al pendiente de eso. Mira, jovencita o jovencito, respeta todavía no están casados, no deben de andar teniendo mucho contacto físico, no anden solos, la pureza es importante, todo eso es importante, que las mujeres mayores también lo aborden y lo traten con las más jóvenes. No solamente si es la responsabilidad de los pastores o del pastor que si mira algo ahí, sino las mujeres mayores con las jovencitas, los hombres con los jóvenes, y promover ese espíritu de pureza en la iglesia, por decirlo así, ese respeto mutuo. Es una responsabilidad mutua, hermanos, para crecer en la piedad, en una cultura que ha totalmente desvalorizado lo que Dios considera valioso. Otra característica que sigue diciendo el texto es que deben ser hacendosas en el hogar. Vamos en el versículo 5, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar. Miren cómo esto va en contracultura. Esta palabra hacendosas en el hogar significa que son cuidadosas de su casa, que son hacendosas. Hermanos, hoy en día, por la presión de la sociedad, y a veces también yo sé que por necesidad, ojo, aquí no voy a meterme en un terreno difícil, no voy a decir que es pecado que la mujer trabaje, pero quiero hacer una observación. Hoy en día, conforme van creciendo las demandas de cómo tenemos que vivir, ahora papá y mamá tienen que trabajar para pagar rentas carísimas, la comida, todo está subiendo, y en muchos hogares, cuando tienen hijos, pues los dos tienen que trabajar. Muchas veces es porque se quieren tener lujos y una vida que rebase la comodidad, y por eso la mujer, en lugar de dedicarse a criar a sus hijos y a dedicarse al hogar, prefiere trabajar, y eso está mal. Pero muchas veces la mujer puede trabajar desde el hogar sin descuidar a sus hijos y estar en el hogar y estar para su esposo. Pero lo que voy es que esta cultura está promoviendo que las mujeres brillen en todos los ámbitos, tanto en todas las cosas, política, laboralmente, académicamente y todo. ¿Y eso quiere decir que nosotros tenemos algo en contra de la mujer? No, yo tengo una hija mujer y me gustaría que ella estudiara, se preparara y fuera plena. Yo amo a las mujeres, yo vine de una mujer, mi mamá, tengo una hermana, tengo a mi esposa quien amo y tengo una hija. Si alguien puede estar más a favor de las mujeres sería yo, tengo una esposa y tengo una hija y quiero lo mejor para las mujeres. Pero no es una idea machista, hermanos, sino es una idea de diseño, que la mujer nunca va a ser más plena, así se realice, logre ser presidente de la república o logre tener un logro académico, nunca va a ser más plena que viviendo su feminidad dentro del hogar para la gloria de Dios. Nunca una mujer va a ser más plena que cuando vive el diseño de Dios, viviendo para la gloria de Dios en su hogar.
usted pudiera lograr que su hija se realice en todos los ámbitos, pero si no nos preocupamos porque nuestros jóvenes en la iglesia sean piadosos, de nada nos va a servir tener profesionistas aquí o gente rica. Ese no es el punto, mis hermanos. Es la piedad. Y ojo, hermanas, conforme vamos viendo los tiempos y observamos, hoy en día, hermanas, se ha perdido tanto esto de que jovencitas ya grandes, no saben cocinar, no atienden a la gente, están todo el día en el Facebook, en el celular. Incluso vemos madres jóvenes, hasta cuando vamos en el transporte público, ni están cuidando a los niños, está por estar en el celular. ¿No pasa eso? Ya les da flojera hacer las cosas que son del hogar. No saben hacer tortillas a mano, hermanos. ¿Qué pasa? Ya no les gusta lavar trastes, ya no quieren hacer nada que esté relacionado con el hogar porque dicen, yo mi vida laboral ya vengo cansada del trabajo y ya no quiero saber nada de lo que es del hogar. Hermanos, ojo, y no es broma lo que estoy diciendo. Nos hemos secularizado tanto y comido las mentiras del mundo que piensan que las mujeres se han realizado más cuando son exitosas, cuando son famosas, pero nada va a suplir el gozo de una mujer que es hacendosa en su hogar, que sirve a su esposo, que sirve a sus hijos, que está creando hijos piadosos para la gloria de Dios. El infierno tiembla con mujeres así, hermanos. Y el diablo lo sabe muy bien y por eso está distorsionando todo esto y mete todas las ideologías. Y por eso está detrás de todos esos quienes organizan esas marchas del 8M y todo eso. Hermanas, esto va en contra de todas esas ideologías perversas, todo el feminismo, todo el satanismo y todo lo que termine en ismo que no sea conforme a la palabra de Dios. Y tenemos que ser claros con esto, hermanos. Tenemos que ser muy claros con esto porque esas ideologías que merman los principios bíblicos y que rebajan la dignidad que Dios le ha dado, tanto al hombre como a la mujer, no va a terminar bien una sociedad así. Gente confundida, gente que ahora resulta que se sienten animales y que se disfrazan de animales y que quieren que los traten como animales, pero quieren que los mantengan como humanos. Ajá, sí, ¿verdad? Vivimos en una sociedad confundida, hermanos, porque hay una ausencia total tanto del varón y también de mujeres piadosas, donde ahora la mujer está más preocupada por realizarse académica, laboralmente, ser famosa en TikTok, su físico. Hermanos, es terrible lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Y nosotros tenemos que hacer un contrapeso con eso. No vamos a salir a marchar, hermanos. Simplemente vivir el evangelio en su pureza, en nuestro contexto. Es todo lo que necesitamos. No necesitamos hacer marchas. Necesitamos marchar hacia la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, vivir la verdadera piedad y pureza para impactar este mundo de tinieblas y entonces con toda su pureza decir que Cristo murió y resucitó y que Él puede transformar pecadores como nosotros para vivir este diseño. Eso es a lo que somos llamados. Hermanas, pónganse a pensar, miren, hasta en consejos que he escuchado. Aquí no, en otra iglesia en China, nunca he ido a China, pero allá lo escuché. Prepárate bien, mija, porque no sabes si el día de mañana el hombre con el que te case te falles y ahora una mujer tiene que valerse por sí misma, ¿no? Están preparando para el fracaso ya le están diciendo, tú tienes que seguir la corriente del mundo porque tú te vas a casar y el hombre por naturaleza te va a fallar, en lugar de decir, vamos a orar para que te cases con un hombre piadoso, para que te dediques al hogar. Ya estamos reprogramando a nuestros hijos y a nuestras hijas para vivir de acuerdo a este mundo. En lugar de inculcarles desde pequeños, ama al Señor, ora y no te vayas a casar con alguien que no ame al Señor, para que ambos puedan servir al Señor. Hermanos, ¿cómo estamos instruyendo a nuestros hijos y a nuestras hijas? ¿Qué estamos esperando de ellos? No, es que tú prepárate, invierte en tu físico para que
para que puedas tener un hombre o una mujer. Los hombres, las mujeres quieren para sus hijos una mujer bonita. Los papás y las mamás quieren para sus hijas un hombre económicamente pudiente para que su hija no ande batallando. O viceversa, ¿no? Y ahora con la época de la independencia, de que las mujeres quieren igualdad en todos los sentidos, pues ahora resulta que hay hasta mujeres que quieren que su hijo se case con una mujer que lo mantenga, ¿no? Ya casi. Todos los roles bien invertidos, ¿no? Hermanos, toda esa mentalidad podrida, perversa, que no es conforme a la palabra de Dios, tiene que ser desechada. Y las mujeres mayores están en la guerra al frente de esto, viviendo vidas piadosas e instruyendo a las más jóvenes a vivir de esta manera. Y ustedes mismas son las que deben de empezar a abrazar estas cosas, el valor que Dios le da. Si no, ¿cómo van a instruir a otras? Qué triste es que una mujer mayor que debe de enseñarle a las más jóvenes a ser que amen a sus esposos y a sus hijos, el ejemplo que tengamos sea de mujeres mayores que no respeten a sus esposos, que sean contestonas, que no los atiendan. ¿Con qué autoridad van a hacerlo? Y mire, sigue diciendo el texto que deben de ser amables. Esta palabra amable significa con buenas cualidades morales en general que se manifiestan en el trato agradable y correcto hacia los demás. Totalmente contrario a lo que el mundo aconseja. Tú no te dejes del hombre, tú tienes que ser guerrera, tú tienes que ser leona y que no sé qué, y tú no te dejes, y tú tienes que ponerte el tú por tú y tú. Ese no es el espíritu femenino que manda la palabra de Dios. Tampoco estoy diciendo que una mujer deba soportar maltrato en el hogar, no. Estamos hablando de actitudes que manifiestan el amor, la pureza, el carácter de Cristo. Que no sean respondonas, groseras, ni le falten el respeto a sus esposos. Y los esposos, obviamente a sus esposas, pero aquí estamos hablando de ancianas que instruyen a las más jóvenes. Y a que sean sujetas a sus maridos. Miren, hermanas, esta instrucción la tenemos de una manera clara en Efesios 5:22 al 24, con lo que nos dice Pablo ahí en Efesios. Pero la sumisión es algo que para el espíritu feminista de ahora le parece aberrante. Yo tenerme que sujetar a un hombre es casi como decir una grosería. Pero es lo que la palabra de Dios dice, que puede ser plena una mujer. Mira lo que dice Efesios 5:22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Claro lo dice. Ahora, obviamente hay una cláusula de excepción implícita ahí, cuando dice sujetas en todo. Quiere decir que si mi esposo me dice, drógate o no vayas a la iglesia o no voy a sujetar. No. En todo, en el contexto, siempre y cuando sea conforme a la voluntad de Dios, obviamente, ¿no? Y no está diciendo el texto que una mujer deba aguantar violencia física o maltrato. No. No me estoy refiriendo a eso para que no me malinterpreten, mis hermanos. No. Sino que cuando una mujer muestra subordinación y respeto a su esposo, está mostrando el respeto que Cristo mismo mostró por el Padre, siendo de la misma naturaleza, siendo igual Dios con el Padre, se sujetó a sí mismo para salvarnos. Entonces, esta subordinación no tiene nada que ver en valor y dignidad. El hombre y la mujer en valor y dignidad somos iguales, solo que somos distintos en roles y funciones. Y así como el Hijo se sujetó voluntariamente al Padre, la mujer siendo igual en un sentido al hombre, en funciones es diferente, y por amor a Cristo entiende su rol y su función, que el liderazgo le corresponde al varón como cabeza del hogar. Y aunque el hombre no sea perfecto, pero obviamente acá donde leímos aquí en Efesios, está hablando de matrimonios cristianos.
cuando el hombre y la mujer son cristianos, el hombre va a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y qué mujer no se va a querer someter a un hombre que la ama así como Cristo, ¿no? Entonces tenemos permiso para no sujetarnos si nuestros esposos no son cristianos. Lo siento, aquí está 1 Pedro 3, 1 al 6. Mire la instrucción que le da a las mujeres que están casadas con inconversos. En 1 Pedro 3, del 1 al 6. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos no son desobedientes, a la palabra, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa, que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. El principio es para todos, hermanos. Una mujer debe demostrar respeto hacia el varón como cabeza. Si el hombre creyente o no, se lo merezca o no, porque a la medida que nosotros honramos estos roles en el matrimonio, el esposo debe de amar a su esposa independientemente si su esposa se sujeta a él, lo respeta o no lo respeta, porque en la medida que nosotros amamos a nuestras esposas estamos honrando a Cristo. De la misma manera, de la manera que la mujer respeta a su esposo y se somete a él, no lo está haciendo porque su esposo se lo merezca y sea el rey, sino porque su rey es Cristo y quiere adornar la sana doctrina y quiere agradarlo a él. Y el propósito de todas estas cualidades, hermanos, que mencionamos es, aquí lo dice y concluye Pablo con este grupo de mujeres, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El propósito de reflejar estas cualidades piadosas es para poder evangelizar eficientemente, haciendo que los incrédulos no blasfemen, es decir, injurien, hablen mal impíamente contra la palabra de Dios, mirando contradicciones en nuestro comportamiento. Para que la palabra de Dios no sea injuriada, blasfemada. Es así como la palabra de Dios nos manda a vivir la piedad, hermanos. Y esto a veces es contracultura, pero el mundo no va a dictaminar cómo nosotros nos vamos a conducir, sino la palabra de Dios. Y obviamente todo esto es el resultado de la gracia, hermanos. No me canso de leer los versículos 11 al 14 que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. En otras palabras, la gracia salvadora te va a transformar. Estas cualidades no son posibles vivirlas en nuestras propias fuerzas, no son instrucciones morales que te van a hacer ser una mejor persona. Es para aquellos que han experimentado la gracia salvadora, aquellos pecadores que íbamos rumbo al infierno, pero que el Señor ha mostrado compasión y nos ha amado y ha enviado a su Hijo a morir por nosotros. Y por gratitud a ese sacrificio, a esa salvación, es que nosotros queremos vivir así para agradar a Dios. No porque de esto dependa nuestra salvación. No son instrucciones para cómo ser salvo o para cómo mantener tu salvación. Son instrucciones para aquellos que ya han experimentado la gracia salvadora y transformadora de Dios en su vida. Y si tú a través de esto te has dado cuenta que nada de esto te describe a ti, ven a los pies de Cristo. Él puede cambiar tu corazón duro de piedra y darte uno de carne, para que cuando veas cuán glorioso es Cristo, no se te va a hacer difícil. No que no vas a batallar, pero no vas a resistirte a decir, necesito ser así de piadosa, quiero someterme a mi esposo, quiero amar a mis hijos. No se te va a hacer gravoso. Vas a batallar porque vas a luchar contra tu naturaleza pecaminosa, pero ya no vas a estar en tu corazón con una resistencia. Va a ser un deleite para ti hacerlo, porque vas a ver cuán glorioso es aquel que vino y murió por ti y resucitó por ti.
y que vale la pena vivir así para aquel que nos amó con un amor eterno infinito y que vamos a estar con Él por toda una eternidad por pura gracia. Vale la pena vivir de esta manera porque nuestro Señor dio su vida por nosotros. Simplemente es el resultado de la gracia y tenemos que motivarnos, animarnos a vivir de esta manera piadosamente para que podamos reflejar verdaderamente el Evangelio y otros puedan ver lo que es consecuente con la verdad que proclamamos. Ese es el punto. Entonces, mis hermanos, recuerden lo que estamos viendo, que en este texto Cristo nos manda a animarnos unos a otros a vivir piadosamente para que evangelicemos eficientemente. Recuerden que estamos viendo animándonos unos a otros a vivir piadosamente. Ya vimos entonces a quienes debemos animar piadosamente, 2 grupos, hombres mayores, y terminamos hoy con las mujeres mayores. Que el Señor nos ilumine y nos guíe para vivir estas verdades, y posteriormente cuando continuemos vamos a continuar con los siguientes grupos, a los jóvenes y a los que están bajo sujeción, pero eso ya será primeramente Dios para los próximos domingos. Que el Señor nos ayude a vivir lo que nos ha hablado hoy. Animémonos unos a otros a vivir piadosamente para la gloria de Cristo. Oremos. Señor amado, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Perdónanos, Señor, porque sin duda somos confrontados, todos, Señor, porque nos hace falta mucho para parecernos a Cristo. Pero gracias porque tú nos amaste a pesar de cómo somos, nos perdonaste y nos transformaste y nos vas guiando para vivir de esta manera, para que el mundo pueda ver lo glorioso que es tu Hijo, quien dio su vida en la cruz por nosotros, y lo maravillosa que es tu gracia, Señor, salvadora y transformadora en nuestras vidas. Bendice a tu iglesia, Señor, y que podamos crecer en tu gracia para obedecer este mandamiento de animarnos unos a otros a vivir piadosamente, para que podamos dar a conocer el Evangelio sin obstáculos, Señor. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.